Hola, 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 hola. Hola de nuevo. Oli. Ay, no. Hola de nuevo a otro episodio más de Pláticas de Medianoche. Y si nos estás viendo en YouTube, ya estás viendo qué onda. Si no nos estás viendo en YouTube, estás Ya en me Spotify. escuchaste. Ya escuchaste. ¿Reconoces esa sensual y melodiosa voz? Espero que sí, porque Oh. aquí está de nuevo de invitada Washu. ¿Qué pasó, mi gente salvaje de medianoche? ¿Cómo están? Nos están acompañando el día de hoy, la noche de hoy, la madrugada de hoy. Estamos bien locos y pues me da gusto que me hayan invitado una noche más. Pues no tenía nada que hacer, la neta, y pues ya le caí, ni modo, ¿no? Ni modo que diga que no. Ay, no es cierto, te quiero. Muchas gracias, muchas gracias. Consideraré cambiar los siguientes 3 episodios que ya están programados contigo. Ay, qué perro. Volveré a invitar a Favo. Favo ya dijo que sí. Yo quiere digo, venir. Favo, tú dices. Plants. Favo. Plants. Plants. La verdad es que yo soy súper fan de Favo. Favo, te amo. Ay, pero qué malvado. La verdad es que me gusta estar aquí. Yo digo que luego hay que hacer, de hecho, Favo luego platicaba, si vieron el episodio anterior, ¿saben de qué estoy hablando? Sí, luego perdón. fuera del aire. Bueno, ya que terminamos de grabar, estoy platicando con Favo y le contaba los siguientes episodios que ya están programados y los en los que estás programada tú para participar y quería Me siento en importante. alguno. Entonces, hay que hacer uno entre los 3, yo creo que será muy divertido y muy interesante. ¿Y el podcast también? También. No te Me creas, acaloré. Favo. Es Porque que luego a estas se horas siente... se ponen salvajes las pláticas, pues es que las mejores pláticas son las de medianoche. Confirmo. No, pero si luego Favo le da ahí como sus airecitos, se pone así como medio, le da calor. Ay, sí, se chivea. No te chives, Favo, tú déjate, te va a gustar. Sí, es cariño, es No es cariño. cierto. Todo con consentimiento, ¿ok? Informado. El sentimiento es importante para ciertas cosas, sí. Sí. El consentimiento es más importante que el sentimiento. Es más importante que el sentimiento. Pero bueno, no hemos dado la intro, así que ahí va el famoso silencio para la introducción. En 3, 2 y comenzamos. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bienvenidos de nuevo a Pláticas de Medianoche. Me encanta ese famoso silencio. A Fabo se me olvidó decirle y no hicimos el Pero silencio. quedó re bien. Sí. Tú y tus habilidades mágicas de edición. Exactamente, hay que saber dónde editarle. Pero sí, es como un clásico ya, ese pequeño silencio. Y bueno, pues hoy, saludcita, aquí igual traigo el mío. Hoy sí están bien cargaditos. Huepuchis, confirmo. Me gusta. Traigo la mano pesada. La verdad, sí traigo la mano pesada. Bueno, pues les decía, bienvenidos ahora sí al tercer episodio de la tercera temporada. Ni yo me creo. Sí, es un logro desbloqueado, ni yo me creo y solo esto. te llevó 4 temporadas. Tres, la tercera, esta es la tercera. Fueron casi 3 años para que se logre. Yo bueno, año no, tengo 2 años, un solo la lema. pandemia. Este año tengo un lema que es un día a la vez. El año pasado fue un 2-3 ganancia. Quienes me conocen ya saben de qué se trata esto, que es no importa lo que hagas, mientras hagas lo mínimo es ganancia, ¿no? Pero pues ya este año cambiaron las cosas y ahora es un día a la vez, que significa que paso a pasito, un poquito, un día a la vez, hablando un poco de constancia, de persistencia y tampoco de no presionarnos, ¿no? Entonces yo creo que así un día a la vez ya llegaste al tercer capítulo. Entonces, excelente, amigos. Si quieres saber más de esto, de un día a la vez o un 2-3 ganancia, pues me escriben ahí, me comentan y ya yo les platico, porque la neta está buenísimo, así como mantra, como filosofía de vida, motiva. Sí, y si no también pueden escuchar el primer episodio de esta temporada, porque justo algo así yo comentaba también, o sea, ahora que lo dices coincidimos en ese sentido, porque igual algo así comentaba en ese episodio, ¿no? De que yo dije, bueno, o sea, desde mucho tiempo atrás trato, porque tampoco es que todos los días me salga, pero trato de llevar esta constancia de un día a la vez, y sí, ahí está, de un día a la vez ya estamos grabando el tercer episodio, sí, que se va a estar publicando, si lo estás escuchando sabrás que sí se cumplió, y si no se cumplió pues ya me dejarás ahí algún comentario. Pero se debe estar publicando este viernes, entonces ya serían 3 seguiditos semana tras semana. Así que nosotros estamos viajando al futuro. Estamos en el futuro. Sí, tú nos estás escuchando en el pasado. En nuestro pasado. No, en nuestro futuro. Pero nosotros ya estamos en tu futuro. Y nosotros todavía estamos en el pasado. Ay, disculpen. Me confundí mucho. Me hice muchas bolas. Es que soy una viajera en el tiempo, ustedes no saben.
Sí, hay que hacer un capítulo de viajeros en el tiempo. ¡Amo! Pero Será muy bueno, chido. en otro capítulo hablamos del tiempo y los viajeros. Lo voy a agregar a mi chafa, como hice con Favo, que igual sacamos ahí un tema y bueno, lo agregamos a la chafa. Agregando. Este espacio es patrocinado por las anotaciones de último momento. Por los viajeros en el tiempo. Pero bueno, ahora sí vamos a invitar, sí pendejo, vamos a dar la bienvenida ahora sí al capítulo de hoy, porque no hemos dicho de qué va a tratar. Es un capítulo muy interesante, como de costumbre, si ya conoces este podcast sabes que el título puede cambiar a última instancia, pero vamos a hablar de libertad de expresión, esa famosa libertad de expresión que de pronto tanto ahí ponemos en un altar y queremos que sea como lo máximo y le damos mucho peso. Bueno, pues de eso vamos a estar platicando el día de hoy y sobre todo de las cosas que a veces no son tan... Vaya, va a ser un capítulo bastante políticamente incorrecto. Quiero aclarar, ¿no? No en un afán ofensivo, Spoiler, en un afán ofensivo, sino que precisamente en aras de la libertad de expresión vamos a tratar de no tener como esos límites. En este momento te digo, obviamente vamos a tratar de ser respetuosos, no vamos a decir nada así culero, así que no, puedes estarte tranquilo, puedes estarte tranquila, simplemente vamos a tocar ese tema un poquito más a profundidad, no solo tan superficial como en ocasiones. Así que libertad de expresión, ahí vamos a estar platicando y vamos a empezar primero, yo creo que con algo que creo que es parte fundamental de esto, del por qué existe o por qué le damos tanto peso, ¿no? Que es simplemente esta necesidad de expresarnos, porque como seres humanos, yo creo que tenemos, bueno, no creo, estoy seguro, tenemos la necesidad de expresarnos, ¿no? O sea, ya podemos hablar de que es una necesidad, porque es la forma en la que nos comunicamos, expresándonos, y expresándonos puede ser de muchas formas. Exacto, y pues esta parte de la expresión, ¿no? Que habla de la comunicación y para mí fue como este punto, este parteaguas del ser humano o del ser, porque pues ya se sabe que hay como muchas versiones del humano, ¿no? Pero pues el que la que predominó somos los que estamos hoy en día existiendo, entonces llegamos a este punto a través como de esta posibilidad de comunicarnos y fue ahí donde nos permitió como incluso construir y consolidar ciencia, consolidar tradiciones, consolidar ciudades, ¿no? A través de esta posibilidad de expresarme y de hablar y comunicarme pues libremente, ¿no? O no tan libremente, pues porque también han existido muchísimas censuras en cuanto a pues esta posibilidad de expresarme, pues te mato, ¿no? Te mato, te quemo, si no me parece. Está cabrón, ¿no? Pero pues vaya, yo creo que como dices, fue fundamental y sigue siendo fundamental esta posibilidad de expresarnos y comunicarnos. Sí, totalmente. A lo largo de los años de la humanidad, de la historia de la humanidad, creo que ha ido cambiando muchísimo. Y hay como ejemplos muy claros de cómo esta necesidad de pronto ha dado pie a cosas que incluso hoy por hoy tenemos, conocemos y consumimos. Un ejemplo muy básico es el anime, ¿no? Bueno, no específicamente así como que el anime como tal. El manga. El manga. El manga nace el manga. como bueno, perdón, ahí te voy a quitar tu Quítamela. nota. Quítamela. La verdad es que yo no soy tan conocedora de todo este mundo, pero pues sí como que le sé que justo el manga nace por esta necesidad de expresar esta sexualidad o hipersexualidad imaginaria. Ay. Ahora yo te la voy a quitar a ti porque estás confundiendo un poquito. Perdón. O sea, el manga tiene no, les digo, Estoy hablando del hentai, ¿verdad? Sí, estás hablando del hentai. Ay, no del manga, perdón, yo estaba en mi cabeza. Pero el hentai es parte del manga. Claro, del por manga. eso. Ahí digo, no sé, confundí los términos, pero yo en mi cabeza estaba hablando de hentai cuando dije manga, perdón, me equivoqué. No, pero fíjate que el manga de hecho tiene una historia bastante interesante porque mucho de su boom, o sea, no se sabe todavía, es como muy a ciencia cierta, obviamente con el tiempo hay cosas que se pierden. ¿Te gusta el hentai? Fíjate que no. Sí. No me termina de enamorar. A O sea, mí me gusta la censura, justamente. Es que a mí me parece una forma muy interesante, o sea, lo veo como una forma interesante, como algo muy interesante, ¿no? Como algo así para analizar, pero así que digas que me gusta, lo consumo porque me guste, no. Ah, no, yo tampoco pero lo consumo. es muy interesante. Porque me gusta, pero me he topado por ahí, no les voy a decir cómo, pero, o sea, sí es como
envolvente porque te cuentan literal toda la historia, toda una narrativa No, para no es como terminar las pornos cogiendo de... con una super Hola, chichona, mira, ajá. con el tentáculo, o sea, qué pedo, no, pero sí están bien creepy, bien bizarros, entonces eso me interesa, como todo el contexto, y pues igual la parte de la censura, no todos, ¿no? Pero la parte de la censura me parece también interesante, incluso atractiva, como la ropa interior, como la lencería, esa parte de que a veces es más sensual una mujer, bueno, no siempre, no para todos, una persona, no necesariamente una mujer, una persona en lencería porque le cubre como ciertas zonas y lo deja a la imaginación, me pasa como que lo mismo con el hentai, pero perdón, ya te desvío un poco del un tema. poquito. Pero terminando este paréntesis, o sea, de hecho es gracioso, ¿no? Como hablando de expresión, el hentai sí surge de pronto como una forma de expresar, porque en Japón, pues sí es una No, cultura no te muy, dejan. muy abierta en muchas cosas, pero en otras es bastante todavía Cuadrada, conservadora. cerrada, conservadora, sí. Y todo lo que tiene que ver al porno, a este tipo de expresiones, si Sexual. no lo sabes, te lo enteras en este momento. Por ejemplo, el porno es permitido, pero tienes que censurar los genitales, ¿no? Entonces tú dices, o sea, ¿cómo voy a ver un porno, una porno, si me están censurando los genitales? O sea, todo lo demás está Se sin vale, censura, así como que- pero así La específicamente... violación en el metro, no hay pedo, pero censúrame la panocha porque cómo va a ser que se haga Exactamente. eso, ¿no? Qué feo una panocha, pero no hay pedo en el metro, ahí tú agárrate que eso está culero, amigos, no, Sí no está. consuman ese tipo de videos porque esos tipos de videos sí promueven que se sigan haciendo. Eso está Ujú. muy feo. Entonces, lo curioso aquí es que ante todo este tipo de censura, pues en hentai surge como una forma de expresar cosas que de pronto no podías ver, ¿no? En ciertas partes. Y esto de los tentáculos y tal, obviamente además tiene mucho que ver con la cultura japonesa, ¿no? Claro. Y todas esas historias de monstruos y tal. Pero igual mucho tiene que ver porque es una forma de saltarse la censura. Porque yo, si son genitales humanos, los tengo que censurar. Pero si es un tentáculo el que está penetrando, perdón por ser tan gráfico y explícito, Ay, pero si es un tentáculo, por eso les decía que no se asusten con este programa, no se asusten con lo O políticamente sí, correcto. asústense, váyanse a otro canal igual y no es lo tuyo. Y te va a gustar más este y vas a volver. Pero bueno, Y estos el los podcast tentáculos. también. Estos los Perdóname. tentáculos Hoy estoy de bien así. kinky. Sí estás. Estos los tentáculos de así, pues es una forma de burlar, entre comillas, no esa censura. Y dejamos de grabar. Así que disculpen, en YouTube ya sabes que de pronto estas partes en las que no hay escenas, no hay Parece. imágenes, es porque se nos olvidó ponerla a grabar otra Está bueno vez. el coto, la neta. Por eso les invito de nuevo, escuchen mejor en Spotify. Pero bueno, en fin. Lo que Regresando. quieras, todo lo que quieras. Nadie te diga qué hacer. Volviendo por fin a esto del manga, pues sí, en la Segunda Guerra Mundial tiene un auge porque sirve como una forma de liberar muchas tensiones que pasaban o de existían ahí, de burlarse de los occidentales, los veían como demonios de ojos grandes, ¿no? Son algunas descripciones de esa época, y también de llevar mensajes militares secretos, porque pues es una época en la que la tecnología ya permitía el espionaje de pronto de radiocomunicaciones. Entonces el manga empieza a funcionar también como una forma de mandar mensajes entre ellos. O sea, tú leías un manga y ellos ahí tenían un mensajito que tú entendías, y codificados obviamente, ¿no? Y ya se pasaban por allá. ¡Qué intenso! Sí, entonces tienen un doble propósito, ¿no? Entretener un poco a la población que estaba en una época muy tensa, esa fue la Segunda Guerra Mundial, obviamente a partir de burlarse un poco de sus enemigos, que eran los occidentales, y pues también de pasar mensajes entre militares. Entonces surge como una necesidad de expresión, de expresar muchas cosas en una época que era muy difícil, como la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ya luego se hace parte de la cultura pop, no solo de ahí, sino también de aquí, ya en el occidente. Díganme quién no ha leído mínimo o ha visto mínimo un manga. Todos conocemos mínimo a Dragon Ball o Sailor Moon, ¿no? Es parte de nuestra cultura ya. Entonces se quedó ya como parte de... Y ahorita a lo mejor ya no buscan tanto esta comunicación de necesidades como en ese entonces. No, ya se transformó su necesidad. Ya es algo meramente... O sea, digo, sí hay una forma de... Ya es un comunicar negocio. todo, pero ya es un negocio, exactamente. Ya se volvió un negocio del entretenimiento, ¿no? Pero al principio pues sí tenía un fin de esta necesidad que todos tenemos de comunicar muchas cosas y que a veces por nuestro contexto histórico, sociotemporal, lo que sea, Tuvimos que pues, puede ser inventárnoslas, complicado. ¿no? Tuvimos que desarrollar como formas o estrategias para hacerlo y que no me censuren. Pienso como estoy seguro que tú lo hacías en la secundaria o primaria, que con tus amiguitas tenías un código secreto para mandarse notitas. Estoy No, seguro que lo hacían. No en la secundaria, pero sí en la prepa para pasar las respuestas de los exámenes. Así la típico en la opción múltiple A, B, C, D, entonces era así como a B, huevo. C, D, sí. Sí lo aplicábamos, pero ya en la prepa y no, la malandrés se lleva aquí en el Cobra de veras.
Que es una necesidad, tienes la necesidad de De pasar tu pasar. examen. Sí. No hagan chafa, amigos, no les estamos diciendo que ustedes hagan trampa en sus exámenes, no sean estudiantes. O igual y sí, igual y tu escuela vale madres y nada más necesitas el papel. Haz lo que quieras, chingado. Cada quien es libre, cada quien es libre. Libre de hacer ¿Qué? lo que quiera con su soberano cacahuate, como dice Doña Jenny. Doña Jenny es mi mamá. Hola, mami. El que no le gusta este podcast porque dice que somos muy groseros. Sí somos. Y sí somos, perdón. Igual y no me va a escuchar, así que... Si lo escucha Doña Jenny, perdón. Pero, pues sí, así es este programa. No, pero fíjate que ahorita mencionamos algo que es el segundo componente de la libertad de expresión. Y es la libertad, precisamente. O sea, Eso porque- primero, ¿no? Libertad. Pues fíjate que no sé, es como la gallina. O sea, ¿qué fue primero, el huevo, la gallina? ¿Qué fue primero, la Yo creo que necesidad fue de primero la expresarnos expresión, o la libertad? ¿no? La libertad de expresión fue necesaria. O sea, perdón, expresarme fue primero, fue la necesidad de expresarme. Y luego, cuando vivimos en un contexto donde pues todos tenemos esta cualidad y esta capacidad ya desarrollada como con un lenguaje ya más estructurado, pues tenemos que llegar a acuerdos, ¿no? Y hablar desde la libertad y qué está dentro de tu libertad, expresarte. Ujú. Y además, o sea, de hecho también si lo pensamos, o sea, el hecho de que exista una libertad de expresión, yo creo que hace énfasis en el sentido de que en algún momento el expresarte no era tan libre. No era tan libre, yo creo que sí, ¿no? Ujú. Yo me figuro como que solo lo tenían ciertas personas, ¿no? Así como que Sí. el Era un jefe del privilegio. pueblo, claro, ¿no? Como, o quien sabía de ciertas habilidades de escribir o de pintar en una pared o en un lienzo, ¿no? Era como exclusivo para ciertas personas dentro de un grupo y pues no era como socializada la información, era como pues ahí lo que tú sepas. Igual y parte del sentido común nace desde esta no saber, ¿no? Y de intuir y de interpretar lo que veo. Pero pues a final de cuentas habla de que cada quien desarrolló como su propia forma de comunicarse, ¿no? Desde el conocimiento o desde la ignorancia y todas son totalmente válidas. Y es que es curioso porque, o sea, si lo pensamos como a nivel histórico, o sea, hablamos por ejemplo de pinturas rupestres, que creo Ajá. que es la primera gran forma de expresión, o sea, hablando como una expresión. O sea, una expresión yo creo que documentada, porque Documentada, yo creo que antes exactamente. de eso también existían otras formas de Sí, comunicarse. gestos, expresionar, ruidos, me imagino, ¿no? cánticos, ¿no? Alabanzas, que tal vez esto no eran registrados, pero ocurrían y acontecían. Incluso fíjate que, o sea, hablando de Y esto, se yo creo comunicaban que con sí. los dioses, bien pros Comunicaban. ellos. Pero yo creo que de hecho sí existe una, solo que hemos obviado de no es como una expresión como tal, que son los funerales. O sea, porque se han encontrado funerales, ¿no? O sea, vaya tumbas donde se enterraban a los prehistóricos, ¿no? Creo que de los neandertales o desde el Homo sapiens. Así se encuentra, ya se han encontrado. Y eso no le hemos considerado una forma de expresarse, pero realmente es una forma de expresarse. Claro. Porque ¿por qué tú enterrarías a alguien, no? O sea, estás tratando de expresar algo, respeto, admiración, yo qué sé, ¿no? Que ellos querían expresar en ese momento, pero lo hacían con un fin expresivo también. Entonces yo creo que antes de las pinturas rupestres, ese sería, o sea, la pintura rupestre es tal vez una expresión más artística. Ajá, claro. O de lenguaje, ¿no? Como tal. Es que bueno, hablamos de libertad de expresión y dentro de la expresión hay infinidad de maneras de expresarte, ¿no? No solamente con el lenguaje hablado, sino pues puede ser escrito y el escrito pues pueden ser garabatos o puede ser incluso con el cuerpo, que el cuerpo también expresa, Ujú. la voz, aunque no digas palabras como tal, pero tienes un tono, tienes un volumen, tienes una velocidad dentro de tu voz que también comunica, ¿no? Entonces, como dice, es imposible no comunicar porque todo dice algo. Primer axioma de la comunicación. Primer axioma de la comunicación humana. Entonces, vaya, estamos hablando como de estas cuestiones que están documentadas, registradas a través del tiempo, pero sabemos que hay cosas no textuales o no gráficas, no documentadas, que también hablan de esta capacidad de comunicarnos y que nos han llevado hacia donde estamos y que han sido parteaguas y fundamentales para la evolución humana y la evolución histórica. Ujú. Y lo gracioso es que si seguimos esta línea histórica, vamos a ver que en algún momento de las sociedades, cuando empiezan a generarse las sociedades como tal, esta libertad que antes, o sea, tú, pues en lo que se ha conocido de la prehistoria, o sea, era como algo muy común, ¿no? Que cualquiera hacía sus garabatitos ahí en las cavernas. Llega un punto en que la misma sociedad empieza a ponerle censuras a esta expresión
y es cuando ahora sí que digamos los poderosos adquieren el privilegio, ¿no? Claro. Entonces llega un momento en se la vuelve una historia, cuestión de privilegios. exacto, se vuelve una cuestión de privilegios en la que no cualquiera podía expresarse libremente, y esta es la palabra, libremente. Ajá. Porque a lo mejor yo sí podía decir ciertas cosas siempre y cuando estuvieran dentro de los cánones o de lo correcto que estaba estipulado O si no para la eras época. colonizado. Porque vaya, o sea, cuánta información ancestral ha sido quemada, eliminada porque no compartían los mismos orígenes o no compartían las mismas creencias, y pues fuimos impuestos un tipo de pensamiento pues que no eran nuestros originales, ¿no? Nuestros ancestrales pensamientos. Exactamente. Y entonces lo que tú conocías, lo que tú dabas por sentado, era lo que algunos decían que era. Exacto. Que no ha cambiado mucho en la actualidad, yo creo, ¿no? Esto sigue siendo, vivimos en una época de libertad de expresión, pero yo creo que realmente mucho de lo que conocemos, de lo que sabemos, está mediado por quienes quieren que tú sepas algo, ¿no? Pero pues digo, ahorita... Si no lo sabías, ya lo sabes. Todo lo que sabes es mentira. Ay, sí, toda conspiracionista. No, sí, o sea, hay que ser críticos con la críticos. información. O sea, sí es cierto, hoy día, siglo XXI, ya podemos expresarnos libremente, los medios nos lo permiten, bueno, libremente. Depende de qué país estés. Exacto, porque por ejemplo, nosotros tenemos aquí este podcast y estamos platicando desde nuestro punto de vista y lo que conocemos y muchas cosas, pero hay países o hay, incluso desde este mismo país del que te hablamos, hay lugares donde no igual cualquiera. Me cancelan, ahorita me cancelan. Sí, sin problema. Y hay lugares donde no puedes, no tienes pues ahora sí que la infraestructura, ¿no? Una computadora, un celular para poder grabarte diciendo pendejadas. O incluso los derechos, hay temas que no se hablan o que no se pueden decir, como los memes. Hay memes y todo. Lo políticamente correcto, exacto. O sea, hoy por hoy, y esto es algo muy, muy así como polémico, ¿no? Porque hablamos de libertad de expresión y de pronto hay cosas que son censuradas por lo políticamente correcto, lo que estamos entendiendo como sociedad que sí se debe y no se debe hacer. Correcto. ¿No? Pero, y viene esta polémica de, bueno, ok, sí, tú tienes la libertad de expresarte siempre y cuando no A, B, C, D, E, X, Y y Z. Y todo así como, y así como, pues, la libertad a qué costo, ¿no? La libertad es un mito, amigos. Y aquí me van a saltar a decir, bueno, es que eso ya es libertinaje, porque la libertad implica... Y bueno, ok, Me sentí en una plática de mi mamá, así como, ay, mami, te voy a recordar mucho. Es que era el clásico de, es que no es lo mismo libertad que libertinaje. Y pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Como que el libertinaje es muy transgresor, agresivo, ¿no? Como suele ser más irreverente, o no tanto irreverente, sino como egoísta. Yo creo que no mide consecuencias. Ajá, exacto. Esa es la diferencia. Me vale madre lo que pase con lo que yo me exprese, ¿no? Porque yo puedo y lo hago por mis santos huevos o ovarios. Entonces, pues sí. Qué inclusiva. Ay, yo mento madres parejo. Aquí va parejo el asunto. Ser o no ser, yo mento madres. A final de cuentas, sí va a depender mucho de dónde estés y de quién seas y qué puedas decir y cómo pueda ser malinterpretada o bien interpretada esta información que tú quieras comunicar, porque pues no todos tienen esta posibilidad. Porque dentro de la libertad hay muchas condiciones, hay muchas cláusulas que no lees, hay muchas letras chiquitas. Y pues es como hablar desde... nos ponemos filosóficos, ¿no? Desde ese punto de, pues, ¿qué es la libertad? ¿Hasta dónde llega la libertad? ¿Hasta dónde llega mi libertad? Y dentro de mi libertad, ¿qué puedo hacer? Y pues eso es muy subjetivo, depende, como dice, de quién seas, de tus posibilidades y desde qué país estés, ¿no? Desde qué momento histórico te encuentres, porque pues lo que decías ahorita no es lo mismo que podías decir hace 100 años, ¿no? Entonces depende mucho de, pues neta, del contexto, como siempre, como buena psicóloga, que todo depende. Entonces, bueno, por eso decía que es un mito, la libertad es un mito, porque si nos ponemos filosóficos y existenciales, pues estamos condenados a vivir una conciencia atrapada en un cuerpo, ¿no? O sea, tu cuerpo, perdón. Y yo que les decía que en el de Fabo nos estábamos deprimiendo y que los siguientes episodios ya no iban a ser tan depresivos. Discúlpenme, voy a elegir mejor a mis invitados. Me sentí ofendida. Ya no vuelvo a comunicar nada en este podcast. No, pero es que, como precisamente decíamos en el de Fabo, el chiste es esto. O sea, aunque suene muy, muy deprimente, suene muy duro de pronto de decirlo,
es hacer, o sea, como tener este clic, ¿no? De caernos el 20 y de darnos cuenta para empezar a elegir qué hacer y qué no hacer y vivir un poquito más Claro, libres. no se trata de Porque vivirnos. yo siento, y bueno, no solo siento, sino también obviamente basándome en conocimientos de teoría y así, la libertad también mucho tiene que ver con esta parte... Espérate. Tienes que cambiar el tono de voz cuando empiezas a decir unas mamadas. La libertad tiene bueno. mucho que ver con la cuestión de respetar a la otra persona. No, como le decía Benito Juárez, ahí me van los mamalones seguro a criticarme por usar a Benito Juárez para esta referencia. Pero el respeto al derecho ajeno es la paz, es cierto. Y mucho de eso tiene que ver con la libertad. O sea, la diferencia entre libertinaje y libertad, como dijimos, es que el libertinaje, o sea, no ve límites, no respeta, ¿no? La libertad mucho tiene que ver con que sí, ok, yo puedo decir y hacer lo que yo quiera, eso es cierto, o sea, eres libre de hacer y decir lo que quieras, tratando de no joder a la otra persona. Y digo tratando porque en algún momento lo que hacemos, aunque no tenga esa intención, va a terminar fastidiando a alguien. O sea, hay esa posibilidad. Hay alguien que se va a encabronar por algo que dijiste, aunque no haya tenido la intención de encabronar a alguien. O sea, yo puedo decir, ay, me encanta este vino tinto. Es whisky. Por eso, ¿no? O sea, yo y tengo la posibilidad de decirlo, pero pues alguien se va a encabronar porque dices, o sea, ¿cómo le vas a mentar? O sea, ¿cómo vas a O insultar así simplemente, vino? ¿no? O sea, de que tú estés tomando vino en un vasito y no en una copa, va a haber gente que se va a ofender porque estás tomando vino en vaso. claro, siempre alguien se va a ofender. Estamos tomando whisky, por cierto. lo que No quiera. salgan con sus mamadas. La gente le gusta ofenderse. Bueno, no es como que le guste, pero la gente encuentra motivos para encabronarse que pueden ser muy pendejos. Entonces, pues bueno, ahí va, es como este 50-50, decir, ok, esto es lo que yo quiero decir y yo lo digo con todo el amor y con todo el respeto y con todo el cuidado del mundo, entendiendo mis límites y mi contexto, pero pues entendiendo que el otro 50% pues ya no depende de mí y que pues hay gente que lo va a interpretar bien, hay gente que no le va a gustar, hay gente que lo va a tomar como verdad pura y va a decir, es que tú lo dijiste ese día, ¿no? Y pues también es como pues ya no depende de ti cómo la gente responda ante esto, pero pues y entendiendo también que tú puedes cambiar de opinión, o sea, yo puedo decir, Totalmente. oh, eso es que hoy la tierra es plana. Hoy es plana, porque sabes que hoy caminé un chingo y no había ninguna montaña, ninguna curva, nada, fue plano todo. Entonces hoy la tierra es plana y decir, no, pues la neta, al día siguiente me equivoqué, pues porque ya investigué bien y leí mi libro de 4º año y me di cuenta de que pues sí, la tierra es redonda, ¿no? Porque tiene sentido que sea redonda, pues porque... Me encantó la sutil tirada ahí para los terraplanistas, así como regresa a 4º de primaria y ahí te lo explica. No, porque también estaríamos hablando de la educación en México, que la educación en México también es cuestionable, porque pues digamos que no me acuerdo de nada de lo que aprendí, y pues esto es generalizado. Pero tienes razón en ese sentido, o sea, mucho es lo que yo digo, sí, totalmente, pero también mucho es lo que la otra persona recibe, o sea, y no todos van a recibir lo mismo, cada quien elige qué es lo que quiere recibir, ¿no? Y parte de esta libertad, lo hermoso, y yo siempre digo, lo hermoso de la libertad es que cuando te das cuenta y aprendes a respetar los límites de las otras personas, puedes elegir más libremente lo que tú quieres hacer. Porque a veces hacemos corajes a lo pendejo, ¿no? O sea, yo digo, estoy tomando vamos a seguir con el ejemplo. Creo que es el ejemplo menos ofensivo que podemos tener, ¿no? Yo estoy tomando mi vino en vaso y va a haber gente que se va a ofender. Los puristas del vino se van a ofender. Y yo soy muy libre de hacerlo y da igual si se ofenden o no. Eso es cosa de ellos, no es cosa mía, ¿no? Pero una cosa es que yo lo haga y otra cosa es que yo vaya por los aires gritando de que yo tomo vino en vaso. Que estás en toda tu libertad de hacerlo. Si quieres hacer un podcast diciendo de por qué es mejor el vino en vaso, estás en todo tu derecho. Simplemente va a haber gente que se va a emputar y se va a molestar y te va a tirar mierda, ¿no? Y la cosa es, si tú no quieres recibir toda esta mierda, pues también se vale que tú elijas no decirlo, ¿no? O se lo digas a gente que no te vaya a tirar mierda. Entonces ahí es donde igual empezamos a mediar un poquito entre... Yo tengo la libertad, sí, pero libertad no significa que a huevo tengas que opinar, que a huevo tengas que decir, que a huevo tengas que hacer. Entonces es como esta parte hay opiniones que se los puedes quiero para ti mismo. o tengo que hacerlo, ¿no? Porque a veces lo vemos como una obligación casi, de es que yo tengo la necesidad de comentar y de decir, sí, bueno, o sea, sí, pero tampoco es que necesites de verdad, o sea, vida o muerte, que tengas que decir todo lo que piensas. Hay cosas que te puedes guardar y no solo por no ofender a los demás, sino simplemente por hacerte la vida más sencilla. O sea, si yo no quiero entrar en polémicas en un grupo que sé que me voy a meter en polémica con un comentario, pues prefiero quedarme callado, ¿no? O sea, yo tengo mi opinión, quiero expresarla así,
pero pues también quiero mi libertad, mi Claro, paz, perdón, o sea, por quiero mi ejemplo, mi tranquilidad. familia es pro vida y yo no, entonces es como, pues tampoco voy a ir a cada fiesta familiar y explicar por qué están en un pensamiento que es limitante. O sea, digo, se puede entablar diálogo, pero pues no necesito que todos opinen lo mismo que yo. Esa es la parte también de la libertad del otro. Que es que yo respeto que hay gente que no opina lo mismo que yo, o que no piensa lo mismo que yo, o que no soy yo, y que tiene la libertad de hacerlo y de pensarlo y de no estar de acuerdo conmigo. A mí me encanta esta frase de acordemos estar en desacuerdo, ¿no? Sí. Porque me parece tan conciliadora y tan permisiva y tan libre de decir, pues va, o sea, si yo no estoy de acuerdo contigo y tú no estás de acuerdo conmigo, estamos de acuerdo en algo en que estamos en desacuerdo, ¿no? Entonces... Y es hermoso estar en es desacuerdo. bellísimo, porque pues justo de esto se trata como la libertad de expresión, es la posibilidad de tener como múltiples versiones de una misma realidad que a final de cuentas cada quien la vive de manera diferente y cada una es válida, pero no significa que vayas por ahí peregrinando y diciendo esta es la única verdad o esto es lo único que se tiene que creer o saber al respecto, ¿no? Y todo lo demás, putos todos, o vamos a cancelarlos o vamos a quemarlos porque no merecen existir. O sea, güey, o sea, es que también la censura juega un papel fundamental porque la censura no depende de... La censura no depende de unos cuantos, bueno, no, al contrario, la censura depende de unos cuantos. Y ahí vamos a hablar de como del poder, de lo que decíamos al inicio, de que al final, pues la libertad sí termina siendo como una decisión de poder, de decir, pues, ¿quién tiene la libertad de decir qué cosa y en qué momento o en qué lugar? Porque bueno, pues también, si eres el presidente de un país y dices semejante mamada, pues, o sea, es como... Güey, o sea, tú tienes un poder, tienes una responsabilidad social y pues si andas diciendo mamada y media, o sea, obviamente va a tener repercusiones aunque tengas libertad de expresión. Entonces es lo mismo, es como conocerme desde dónde estoy parado, desde dónde estoy emitiendo una opinión y qué quiero lograr con comentar lo que quiero comentar. O sea, ¿para quién va dirigido esto? Sí, o sea, si tú vas... Perdón, no iba a poner un ejemplo muy culero. Pero sí, o sea, definitivamente, o sea, si tú vas a un kinder a decirle a los niños que apenas están empezando a que Santa no conocer el mundo, existe. que Santa no existe, pues está culero, ¿no? Y va a tener una repercusión porque es algo importante para ellos. Y si tú eres un adulto, pues tienes relevancia, ¿no? No es lo mismo que otro niño se los diga. Claro. Entonces es eso, igual de ver en dónde estoy parado y qué poder tengo, qué poder ejerzo. Porque todos ejercemos poder en alguna esfera de la sociedad, o sea, date cuenta que lo que tú dices tiene relevancia y tiene importancia para alguien. Entonces es ese punto de sí, todos tenemos la necesidad de expresarnos, todos somos libres de expresarnos, pero pues también se vale elegir cuándo y cuándo no es conveniente. Es responsable elegir cuándo y cómo es conveniente. Sí, es responsable y no solo es responsable, siento que esa es la verdadera libertad, Ético. el poder elegir cuándo sí y cuándo no. O sea, Yo creo que no tanto explotar a la libertad, sino acompañarla con con otros elementos, como decía, la ética. O sea, sí, soy libre, pero también soy ético y también soy responsable y también soy consciente de que no vivo en un planeta aislado y que yo grito y no va a pasar nada. Yo lo veo de esta manera, o sea, siento que esas personas que de pronto van con la bandera de es que yo tengo la obligación de pasar un mensaje y van gritándolo a todos lados, son esclavos de ese mensaje. Ajá, Dejan de ser sí Dejan de mismos. ser, exactamente, o sea, yo ya no soy libre de elegir cuándo decirlo o cuándo no, o sea, digo, obviamente hay gente, ¿no?, que es muy radical y a donde vaya te llega a tratar de evangelizar, no con religión, no porque use la palabra evangelizar. No, religión. también las empresas multiniveles. Sí, totalmente, no, son peores. Entonces, no porque tengas un mensaje que sea relevante socialmente, culturalmente, lo que sea, tienes la obligación de a donde vayas decirlo. O sea, eso te hace realmente esclavo de ese mensaje. Entonces, tener esta libertad de elegir cuándo sí, cuándo no, es lo que te da la libertad, ¿no? Incluso hablando de psicología, ya que mencionas esta mamada, ay, no, o sea, esto no es por demeritar lo que dices, no, pero es que yo pensé en otra pendejada, que es este punto de que realmente muchas de nuestras acciones, hablando desde la psicología, dependen de nuestro inconsciente. Si tú crees en el inconsciente, pues bueno, hay como muchas cosas. Si tú crees en el inconsciente, crees en Santa todavía. Sí. Ay, le encanta la Y Navidad. no me trajo nada esta Navidad, estoy molesto. Ay, Puto Santa. Puto Santa, te odio, maldito, te voy a mandar una Digo, carta. pute Santa. Santa. No sé cómo se identifica. Exacto, aquí somos santos incluyentes, Santa incluyentes.
Entonces es como esta idea de también, si nos ponemos nuevamente filosóficos y existenciales, nuestro condicionamiento humano está determinado mucho tanto por nuestra genética o nuestra biológica, digamos, nuestro contexto y nuestra parte inconsciente, ¿no? Hay muchas cosas que pasan dentro de tu cuerpo que son inconscientes y no tienes el control de eso. O sea, no eres libre de palpitar cada que tú quieras, no eres libre de mover tu sistema digestivo como tú quieras, y lo mismo pasa con tu mente y lo mismo pasa con tu personalidad, que depende a veces mucho de tus ancestros y ancestras, ¿no? De cómo, de qué tanta carga genética te han transmitido, y realmente no eres como libre de como hacer lo que quieras con tu vida porque estás determinado bajo ciertas cuadraturas que no te corresponde modificar. Entonces, pues también desde esto podemos cuestionar la libertad. Y yo siento que es un término explotado y limitado al mismo tiempo porque pues es como, te digo, irreal. Es como... Lo irónico del caso es que yo siento, y esto aclaro que es muy mi sentir, siento que la libertad es un término que está siendo usado para esclavizarnos. Es un término que lo usan a su conveniencia cuando Totalmente, funciona. Totalmente. Porque pues vaya, o sea, hay gente haciendo su chamba, trabajando en medios y en redes, informando a la gente y que son perseguidos, digo, como las cacerías de brujas, ¿no? Si tú eres una persona que cuida el medio ambiente y toda tu vida te dedicas a proteger y haces comunicados y haces investigación y publicas y la chingada, eres una persona que corre el riesgo de que te ataquen y te maten como... O sea, la neta está de la chingada también incluso trabajar en cuidarte y cuidar el mundo en el que habitas, porque si no funcionas en este momento y si dices algo que no me gusta, te puede llevar a chingada. Entonces, o sea, tampoco hablamos de solamente tu libertad humana como especie, sino dentro de un contexto que realmente no es totalmente libre, utópico, como soñamos, de que pues tú puedes hacer y aportar y que esta es la solución del mundo, pero no es lo que el mundo quiere en ese momento, no son las prioridades de los poderes en este momento de salvar el mundo, no, porque no es rentable. Incluso le pasa también cuando hablamos de política, si tú te metes en temas delicados y tú hablas de la persona equivocada, pues te llevan a la verga, te despiden, te sacan, te desaparecen, te censuran, ¿no? O sea, digo, a veces sí son casos más caóticos, pero en ocasiones solo te censuran, ¿no? Te demeritan, quitan el crédito de lo que tú dices y entonces ya no puedes decir lo que sea, la gente no te va a creer. Claro. Que de hecho creo que es una de las cosas más culeras que existen actualmente, o sea, esta forma de demeritar lo que dicen los demás, ¿no? O sea, que viene siendo parte de esta cultura de la cancelación, de pronto, digo, hay gente que sí se la merece, ¿no? Pero de pronto esta idea de, dijiste algo con lo que yo no estoy de acuerdo y te cancelo, entonces te quito credibilidad y eso, pues ya lo que tú digas después va a dar igual, ¿no? Entonces creo que sí es una parte muy culera de todo esto, pero pues es parte de la libertad de expresión, es parte del medio en el que vivimos. Porque pues digo, si yo soy libre de expresar lo que quiera, también la gente que de pronto cancela gente o etcétera, también es libre, o sea, están en toda su libertad y en todo su derecho, porque también ellos están luchando por algo que creo que es muy válido. A veces simplemente creo que hay caminos que tienen un poquito más de efectos positivos, ¿no? en una lucha. Pero vaya, eso yo creo que sería cuestión de otro tema, otro episodio. Un asunto mediático que realmente... O sea, queda lejos de nuestras manos, pero sí podemos promover ciertas actitudes y valores que vayan en pro de la libertad de expresión, pero también en pro de cuidar tus derechos y los derechos de los demás, ¿no? Como esta cultura de paz que hablamos, y no solamente con el ser humano, sino con el mundo en general, o sea, con los animalitos, con las plantitas, con el consumo responsable. Realmente eso también aporta y es como algo que no consideramos cuando hablamos de seres sociales, ¿no? O sea, como el adultocentrismo, que me gustó mucho como lo mencionó Fago también en el programa, ¿no? Que realmente pues nos enfocamos también de que solo tenemos libertad de expresión los seres humanos, ¿no? Y como que todo alrededor del humano, pero realmente pues, o sea, ¿quién nos dio ese poder valioso de existir y comunicarnos sin que nos valga madres otras cosas, como pues realmente el medio ambiente o como realmente pues cuestiones mundiales que están muy mal desatendidas, y no vamos a solucionar el mundo, pero realmente tampoco estamos haciendo mucho entonces nos centramos en pendejadas y nos concentramos en debates pendejos como ¿qué es la libertad? En realmente estar
como enfocándonos en algo que pudiese apoyar a la libertad. Entonces no solamente nos ponemos a discutir de esto, sino es qué quiero hacer al respecto. Y esa es una parte sumamente importante, que no solo se quede en yo digo, sino también qué voy a hacer al respecto, porque creo que, como dice el dicho, de la sopa al hecho hay mucho trecho. Me encanta usar dichos, ya se dieron cuenta, Sí, me encanta usar es el dichos. tío de los dichos. Soy el tío de los dichos. Me caes bien. Pero sí, de la sopa al hecho hay mucho trecho, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho ¿Qué? trecho, Ni perdón. siquiera lo dices bien. Es que ese es otro dicho. Del plato a la sopa se cae la boca. Ay, Digo, tú se cae. Tú mezclaste, hiciste así como el Del metaverso de plato los a la dichos. boca se cae la sopa. De la sopa le echo el mucho. De la sopa le echo siento volando. Lo peor es que lo dije la primera vez mal y estoy seguro que no se dieron cuenta hasta la segunda vez que lo dije Yo mal. sí me di cuenta. No, tú lo te diste cuenta la segunda vez que lo dije mal. Pero a lo que voy es que, exacto, o sea, ¿qué hago yo al respecto, no? Y aquí hay algo que a mí me encanta, que es justo entre a donde se iba este programa, que tal vez se va a dividir en dos partes, porque ya veo que la cámara nos está marcando batería baja y Ay, posiblemente no. ya tenemos como 40 minutos hablando, que tiene que ver con la parte del arte. O sea, yo siento que el arte ha jugado un papel muy importante desde principios de la historia de la humanidad. Ha sido una forma de comunicarnos. De expresarnos, de comunicarnos, sobre todo últimamente de hacer cosas políticas. Bueno, no últimamente, o sea, desde los 60 más o menos. Yo creo que forever. Se ha vuelto como algo, pero tuvo un auge más fuerte, yo creo, de los 60. Nah, incluso si tú ves como la historia del arte de la pintura, te encuentras que los grandes pintores eran así como, incluso dentro de sus pinturas hacían como este statement o este como, ay, pues voy a pintar a las personas a las personas religiosas desnudas porque es la única forma que tengo para hablar de la sexualidad, ¿no? Entonces, aunque era así fíjate como, que en un tiempo más o menos atrás, no hablamos de 2800 tal vez, un poquito antes, creo que sí había, pero era mucho menos. ¿Por qué? Porque en o esa sea, me época... refiero a que a través del arte se podían comunicar esas cosas que no se decían. Ah, sí, obviamente, pero esto ha tenido más libertad actualmente, o sea, ya en los Claro. últimos tal vez 80 años, porque antes pues sí, mucho de lo que era el arte Tenían estaba... que disimular. Y no solo eso, estaba mediado por las grandes esferas de la Las sociedad, o grandes sea, élites. había alguien con varo que te daba a ti dinero, ¿no? Los famosos mecenas, para que tú puedas hacer arte, entonces obviamente tenías que ir Las con lo que grandes ellos escuelas. querían. Pero ya más pegado a la modernidad, yo quiero que desde los 60 más o menos, el arte empieza a jugar un papel mucho más político, mucho más libre, de cualquiera puede hacer arte, cualquiera puede expresarse. Creo que en algún momento he comentado dentro del mundo del teatro musical está, por ejemplo, Godspell, que es una obra de Michael Tevelak, que es muy política, no es una crítica muy fuerte a la sociedad, a la religión específicamente, que perduraba en esa época. Y así tenemos muchas obras de donde sea, o sea, algo que a mí me encanta, que quería comentar precisamente, tiene que ver con el drag, o sea, el drag queen, o sea, el movimiento drag queens. ¡Amo! Empieza como desde los 80s, principios de los... finales de los 70s, principios de los 80s, empieza a moverse esta esfera del drag. Desde antes ya existía, ¿no? El transvestismo como tal. El Vogue, o sea, que son como... El Vogue es más de los 80s, que es cuando tiene este auge principal del drag queen, que se vuelve ya más un movimiento político, o sea, no solo de expresión artística, de expresión de mí mismo, de mí Pero misma. incluso se nutre como desde otras esferas, Sí. ¿no? Como desde el rap o desde como que esta música alternativa. Muy que del nace gueto, como o del sea, es muy gueto. del gueto totalmente. Hoy por hoy vemos, no sé, programas como el de disc jockey, RuPaul así y como todo. que el disc jockey que se ponían en las comunidades así como marginadas de Estados Unidos y como que ahí se armaban los raves, los que conocemos ahorita como raves, pues se armaba ahí bien underground. Ay, yo mis palabras ingleses, ¿no? Tus anglicismos. Mis Te van a anglicismos, cancelar me van los a que están en contra de los cancelar los anglicismos. mexas. Entonces, bueno, o sea, que creo que no todo es puro también dentro de la No, libertad, no, dentro del definitivamente. arte, o sea, todo nace con cierta intención. El arte puro y no existe. No. Y yo creo que justo el arte tiene esta bondad de expresarnos, ¿no? Y desde cualquier punto histórico del arte que notemos, podemos encontrar esta necesidad de comunicar algo, ya sea con la intención de educar, con la intención meramente de expresarme, o con la intención de pasar un conocimiento al futuro, que pues es parte de la sustancia del arte, cualquier tipo de arte que te encuentres, teatro, escultura, pintura, música, ¿no? No sé si ya dijo escultura. Ya dijiste.
Entonces, bueno, o sea, si ponemos a revisarnos la historia del arte, pues podemos encontrar mucho de esta censura o incluso esta posibilidad de expresarnos, ¿no? Y hasta la fecha, y actualmente tenemos esta posibilidad. El arte, para mí, yo, en mi persona, en mi ser, el arte es mi forma, mi bandera de expresarme y de comunicarme, ¿no? A través de ahí te permite hablar, te permite proponer, te permite incluso expresarte a ti como ser, como humano que siente y que a veces tu rutina o tu vida no te lo permite. A través del arte lo puedes hacer. Entonces eso es fantástico y bueno, para mí es bien importante como que yo y todo el ser humano pueda tener contacto con esta parte de sí, porque justo es una forma más de comunicarnos. Totalmente. Y bueno, o sea, regreso un poquito a este ejemplo del movimiento drag, ¿no? Porque creo que hablando de esto, o sea, como estas dos esferas, de todo esto que puede haber, yo veo un movimiento, veo una importancia, estoy pendejo, veo una diferencia muy importante en esto, ¿no? O sea, en dos esferas que yo suelo ver, ¿no? O sea, yo soy consumidor de todo esto del mundo drag y yo puedo comparar en este momento como un show muy importante dentro de este medio que es RuPaul Drag Race, que es algo meramente gringo. Bueno, ahorita ya hay que versión España, que versión Inglaterra, etcétera, pero vaya, el original, que fue el de Gringolandia, ya ahorita ha tenido un tinte que en su inicio el movimiento drag en Estados Unidos era muy político, pero ahorita si vemos algo como RuPaul, sigue habiendo estos tintes políticos, pero también ya es más algo estético, más profesional, exactamente. más de competencias. Como, bueno, ahorita que sacaron Queens of the Universe, ¿no? En el que ya es más como el mundo drag. Exactamente, ya exploramos otras facetas dentro de este mundo más artísticas. También se vale, ¿no? Pero regresamos a un país como es México, que también este movimiento empieza a tener ahorita un peso más fuerte. Sigue siendo un movimiento muy político. Entonces esto también te habla mucho del contexto cultural y político de tu país, ¿no? Que no puedes estudiar la historia si no estudias el arte, porque realmente te menciona como esto que no se dice. ¿no? Exactamente. También entre líneas. Y aquí el movimiento drag todavía es muy político. O sea, sí hay esta parte artística muy underground, que es como se ha manejado en México por muchos tiempos, ¿no? El famoso transvestismo que viene desde el mundo del cabaret en los 50s, 40s más o menos. La época del cine de oro mexicano tenía mucho del mundo del cabaret, existía todo próximamente, esto. Amiguis. Spoilers. Pero ahorita ya en el siglo XXI que esto empieza a ser más libre, hablando de estas libertades de expresión también de género, ¿no? Que es otra parte de la expresión. O sea, él puede expresarme desde cómo me siento yo, no, ya no tengo que limitarme a estos cánones de hombre, géneros. mujer, Entonces ya viene esta libertad y ahorita el drag en México es muy político, sí es muy artístico también, pero todavía sigue teniendo este tinte de voy a hacer llegar un mensaje con mi arte, ¿no? Y entre mi arte y tu arte... ¡Ay, tenía que decirlo! Estaba esperando un momento. Wisharte. Y wisharte. Y en cambio en programas como RuPaul Drag Race, pues aunque sí hay este mensaje todavía, es menor, ya está más... más que ha crecido, ya tienen otras finalidades, ya tienen como otras intenciones, no es como este punto de vamos a promover como el drag como método de expresión, sino ya somos unas chingonas en el drag, ahora vamos a ponernos perras y vamos a ver la más que la que sabe más de esto, la que puede abrirse más, la que puede saltar más alto, o sea, ya se pone más específica la cosa. Exactamente. Y eso es lo que nos da ya cuando llegamos a cierta libertad de poder hacer y deshacer, ¿no? Entonces el arte sí puede ser muy político en ciertos momentos, una forma de expresar esas necesidades que de pronto no se pueden expresar de otra forma. O sea, si tú a lo mejor te paras en la calle a decir, oigan, no sé, libertad a los presos políticos, te van a... O sea, la primera patrulla que pase te va a subir y te va a llevar, ¿no? En cambio, si tú haces un performance, haces una obra, haces un concierto con este tema... Igual y nadie te va a escuchar, pero pues lo vas a hacer y te va a ser gratificante para el corazón. Eso igual me hace pensar que es un poco triste, ¿no? Que a veces tengamos que disfrazar ciertos mensajes como arte para que puedan ser escuchados. No se disfraza, yo creo que es como una manera digerible de decir lo mismo. O sea, digerible, ¿no? Porque luego hay arte muy poético, hay arte como muy colorido. Sí, eso es algo que tengo así cuando... Luego lo platicaremos también, ¿no? Con el intelectualismo en el arte. Eso es tema de otro programa porque ahí me enciendo. Ahí me enciendo y no me paran. Pero vaya, o sea, también dentro del mundo del arte hay como para todo y
yo soy como fanática del amparte también, por ejemplo, que es esa misma crítica de la crítica. Es la crítica del arte hecha comercializable y rentable al mismo tiempo. Entonces a mí me fascina porque justo me parece tan irónico, o sea, es como porque puedo y lo puedo hacer y lo voy a hacer y lo voy a vender carísimo. Porque yo digo que es lo que vale. Entonces al final todo se vuelve muy subjetivo dentro del mundo del arte. Tiene muchísimas bondades, muchísimas posibilidades. Obviamente también hay mucho mucha dinerita por ahí que también se ha usado y malogrado para muchos fines desagradables, políticos, como todo. O sea, todo yo lo puedo usar para algo que aporte o para algo que me aporte nada más a mí, que me valga madres los demás. Y que también pasa dentro del mundo del arte, o sea, también el mundo del arte no es bello, o sea, dedicarse al arte está cabrón, así como dedicarse al periodismo. Entonces realmente también tiene sus riesgos, tiene sus pros, pero si tú lo usas como una forma como tal de comunicarte contigo mismo, ¿no? Desde ahí, con eso ya es ganancia. A eso me refiero con un 2, 3 ganancia, por cierto. Realmente esto, ¿no? O sea, estas posibilidades que te da el arte de comunicar y expresar una idea, no solamente tiene que ser como para enseñar y educar, que se agradece, pero pues puede ser algo muy íntimo, muy personal, de que yo en mi casa escribo 2 versos, o yo en mi casa improviso 2 rimas, o veo 2 canciones y escucho, las veo, ¿no? Porque yo bien drogada. O escucho 2 canciones, o una peli y la debato con alguien, no tiene que ser por drogas, puede ser que tengas sinestesia, o sea, hay gente que tiene problemas en el cerebro. A ver, vamos a hablar de números. ¿Cuántas personas hay con sinestesia y cuántas personas... esa es otra cosa. ¿Cuántas personas hay con sinestesia y cuántas personas hay drogadas en este mundo? Vamos a hablar de números. No, me ganaste. Hay muchas más personas drogadas que muchas más personas con sinestesia. Entonces, tú que puedes ver la música, coméntame. Yo estoy drogada. Se dice... Bueno, no es así como algo muy certero, no me crean el 100%, pero se dice que Mozart veía la música. Entonces, por eso escribía las cosas que realmente escribía. sí, o sea, cada quien como interpreta la información de muchas formas, no todo, o sea, así como tú aprendes, yo soy muy visual, por ejemplo, o sea, a mí, si yo no lo veo al frente, yo no puedo jugar Rumi, quien conozca a Rumi me entenderá, porque es algo que yo tengo que ver y tengo que acomodar, y hay gente que aprende escuchando, o hay gente que aprende como o sea, cierra los ojos y se lo imagina. Sí. O sea, hay muchas maneras de aprender, y lo mismo con la comunicación, hay muchas formas de compartir este mensaje. Entonces, el que te encuentres, úsalo, porque gente ha muerto para esto, gente ha sacrificado su vida para que tú puedas escribir un post en Facebook y que le den like. O sea, realmente la comunicación y la expresión también ha tenido un costo, ¿no? Porque pues no todos... Y caro. Muy caro. Un costo muy caro. Ahí, de nuevo, perdónenme por deprimirles, pero la posibilidad... Ya les hicimos reír un rato, oigan. También se vale de pronto meterles ahí un mensajito, ¿no? Yo creo que rescatando este punto, a final de cuentas tú puedes, ¿no? Tú puedes expresarte y tú puedes comunicarte. Lo importante es que decidas y pienses cómo quiero hacerlo, ¿no? Y desde qué postura quiero hacerlo. Quiero hacer algo que solo para mis amigos, para mi familia, conmigo mismo y hacer arte, ¿no? O quiero hacer algo más que aporte a la sociedad, que también se vale, por favor, pero no es para todos tampoco. O sea, no todos tienen ese deber, no todos tienen que cumplir con esto. Y tu aporte tampoco tiene que ser así el más grande y más notorio, o sea... Puedes hacer en parte. Puedes hacer en parte. Googlealo. El simple hecho de que tú vayas a trabajar todos los días, ya estás haciendo algo para la sociedad, ¿no? O sea, por mucho que pienses que tu trabajo es bien pinche y aburrido, o sea, estás haciendo algo para la sociedad trabajando. Estás formando parte del sistema. Sí, pero también apoyas, o sea, siendo parte del sistema también apoyas, o sea, digo, depende del sistema, ¿no? Si eres narcotraficante, igual o igual y sí, no lo sé, lo platicaremos. Son temas de otros episodios. Pero por hoy creo que vamos a ir concluyendo, porque de verdad esta cosa me está marcando batería baja. Tengo miedo de que nos quedemos a medio. ¡Ay! Se quedó ahí. Algo acaba de pasar. Y... estamos experimentando. Creo que sí seguimos grabando. Algo acaba de pasar y ya no... Algo acaba de pasar y ya no seguimos grabando. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Termínalo y lo empatas con otro video. Eso. No, o sea, es que curiosamente lo que dejó de grabar. Ok. Ese es tu campo. ¿Sí me escuchó? Lo que dejó de grabar.
Ok, hemos vuelto. Es que hubo algo sucedió y... Colapsó, se estresó, no sé. Creo que se pude borró escucharnos. todo, absolutamente todo el episodio. Se borró todo el episodio, señores. Ay, Dios, no hay alcohol. No puedo repetir nada de lo que dije. Se borró todo el episodio, así que posiblemente van a escuchar el audio un poco culero porque va a salir el audio de la cámara. Todo lo que grabamos por el micrófono se ha borrado en este momento. Este es un episodio censurado. Alguien nos está censurando porque nos queda poca batería. Fue porque se nos... mencioné a Corea, ¿verdad? Fue por eso. Exacto, yo creo que sí. Oye, voy a tener miedo del internet ahora en adelante. Y no, de los permisos que tienes en las aplicaciones, igual tu audio está siendo escuchado y transmitido en una parte del mundo que no conoces. Estás Sí. intervenido, chavo. Voy a tratar, si lo logro recuperar, escucharán chido el audio, si no lo escucharán bien pinche. Qué Pero sad. ahora sí nos vamos despidiendo porque nos queda poca batería en la Qué cámara. trágico momento. Y si se nos acaba ahora ya sí ya tenemos cómo grabar. Así que este episodio quedará un poco inconcluso. Esperen la segunda parte, que ya nos vemos obligados a hacer una segunda parte. O a lo mejor lo volveremos a grabar el día de mañana, no lo sé, ya lo pensaremos. Pero de mientras, no sé qué versión escuches al Yo final. necesito alcohol. Si me das Tú alcohol, yo disfrútala. bueno. Veremos si solucionamos esto por la cuestión alcohol, por la cuestión grabación, por la cuestión todo. Y será sorpresa. Será sorpresa. A ver qué episodio te toca. Si logramos grabar esto otra vez chido, a lo mejor este episodio se vaya a una versión underground ahí escondida, pero cuando saquemos un sistema de suscripciones, ya lo pensaremos. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Pláticas de Medianoche. Y qué mal pedo lo que nos pasó hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, Chao. mis hermosos. Adiós.